Recientemente falleció a la edad de 110 años Mateo Balbuena Iglesias, superviviente de la batalla de San Sebastián, defensor del cinturón de hierro vizcaíno y más tarde combatiente en Cataluña hasta el derrumbe de la República en la primavera de 1939. Con Mateo Balbuena hemos perdido al último protagonista de la guerra civil en Euskadi. Hace tiempo que la mayoría de los testigos directos de esa época nos dejaron, pero tenemos libros, documentales, testimonios grabados y a través de los vestigios materiales también se puede conocer la historia de este conflicto. Hoy, de la mano de Eusko Ikaskuntza, vamos a conocer a un especialista en la investigación de la guerra civil en el País Vasco, mediante sus huellas físicas precisamente. Pueden ser trincheras, fortificaciones o refugios, restos de munición, inscripciones, grafitis o impactos de artillería sobre edificios, incluso elementos cotidianos como insignias, documentos personales, cubiertos o las latas que aparecen de vez en cuando en las excavaciones realizadas en escenarios de guerra. Su trabajo es el libro que presentamos hoy con Juan Aguirre. Gabón, Juan. Gabón, Eva, sí, un ejercicio histórico, un ejercicio arqueológico que está plasmado en un libro titulado Euskadi en ruinas, arqueología de la guerra civil en el País Vasco 1936-1948, donde se condensa y se pone al alcance del gran público los principales contenidos de la tesis doctoral de nuestro invitado de hoy, tesis que defendió con éxito en la Universidad del País Vasco en el 2022. Se trata de Josu Santamarina, arqueólogo, profesor de Historia contemporánea en la Universidad Pública de Navarra. Josu ha dirigido numerosos proyectos de investigación de restos de la guerra civil en diferentes localidades vascas. Es además miembro del Grupo de Investigación de la Guerra Civil y del Franquismo en la Universidad Complutense de Madrid, grupo que dirige Gutmaro Gómez Bravo, un viejo conocido de este espacio, y también forma parte de Memoria Gara, plataforma ciudadana que busca convertir la iglesia de San Francisco de Asís de Vitoria-Gasteiz en centro memorial en recuerdo de la masacre policial de marzo de 1976 y por extensión de reivindicación de los derechos humanos. Gabón, Josu. Gabón, bioi, eta eskerrik asko gonbio benagatik. Gracias. Gracias a ti, Josu. Y bueno, empecemos, si te parece, por ayúdanos a entender cómo trabajáis los arqueólogos de guerra y cuáles son las singularidades de esta especialidad, si acaso las tiene, respecto a la arqueología de otros periodos. Bueno, me gustaría decir que al ser arqueología de un tiempo tan reciente, ¿no? A diferencia quizá de lo que tenemos más en cuenta como arqueología, ¿no? Al pensar en la prehistoria o en la antigüedad, pues decir que no tiene nada que ver con la arqueología de ningún otro periodo, pero no sería cierto tampoco, sería faltar a la verdad. A nivel puramente metodológico, diría que es la misma arqueología, al fin y al cabo hay los mismos métodos, el mismo caja de herramientas, con métodos como la teledetección de lugares, de posibles yacimientos, mediante, ¿no?, uso de imágenes aéreas, imágenes LIDAR, prospecciones para identificar restos en superficie, excavación, estratigrafía, bueno, todas las cosas que son habituales del ámbito de la arqueología están presentes igual en esta línea de investigación sobre la guerra civil y la dictadura. En eso no cambia gran cosa, la verdad. Euskadi en ruinas reconstruye la guerra civil a través de sus vestigios, un conflicto que empezó en 1936, pero que según tu tesis se prolongó más allá de 1939. ¿Qué significado tiene a efectos de la comprensión esta idea de guerra larga y, bueno, cuál sería su límite temporal? Bueno, la propuesta, en el propio libro, en el título se habla de 1948. Esa fecha, aunque tampoco todas las fechas sabemos que la historia siempre son debatibles y es parte del ejercicio histórico, se propone porque, bueno, fue el año en el que realmente se derogó el estado de guerra. Y además, por parte de la historia documental, o sea, la que no mira, ¿no?, los objetos o la materialidad arqueológica, ¿no? Los últimos estudios, habéis mencionado a Gutmaro Gómez Bravo, pues por ejemplo es uno de los historiadores que apoyan un poco esa idea de que la guerra realmente no terminó en el 39, no terminó cuando Franco dijo, bueno, hasta aquí, ahora empieza, claro, ¿qué? La paz, la victoria. Al fin y al cabo, después del año 39 siguió habiendo campos de concentración, prisiones, las fosas se siguieron nutriendo, las fosas de cuerpos, de cadáveres de la represión franquista, además de que también hubo una guerra irregular, una guerra de guerrillas en muchos lugares del territorio. Con lo cual las dinámicas de la guerra no se puede decir que terminaran exactamente en ese momento. Por nuestra parte, en el caso arqueológico, la militarización del territorio, que sería quizá lo que mejor define el arranque, ¿no?, de la guerra en el 36,
no se puede decir tampoco que termine exactamente en el 37 o en el 39. Tampoco aquí en el País Vasco, tampoco en Euskal Herria. Y es que sigue habiendo procesos de militarización, siguen creándose espacios represivos, siguen funcionando los destacamentos penales y los campos de concentración hasta el año, eso lo he dicho, hasta los años 47, 48, prácticamente hasta los años 50. Con lo cual, este análisis arqueológico va desde ese golpe de Estado del 36, pero realmente nos va situando a lo largo de toda esta primera década y pico, ¿no?, de creación, de implantación de la dictadura de Franco, para así poder comprender mejor los procesos que más adelante llegarán ya con los años 50 y 60 y el desarrollismo. Y es porque los restos nos invitan a ello, ¿eh? O sea, en este caso, esa apuesta por la cronología es porque, lo dicho, los restos todavía nos hablan de un contexto de conflicto y represión durante bastante más tiempo del que el propio dictador quería reconocer. Claro, porque cuando hablamos de arqueología, Josu, siempre nos imaginamos lo que hay bajo tierra, pero no exactamente es así. La arqueología trabaja también con materiales que están a la vista. Así en es. este caso, por ejemplo. ¿Eh? Sí, sí, por supuesto. La materia prima de este libro, de Euskadi en Ruinas, va de, bueno, aquí, no, a veces por resumirlo un poco de manera general, hay trincheras, hay los búnkers de hormigón, ¿no?, fortificaciones, hay refugios antiaéreos, hay fachadas que muestran los impactos de los bombardeos aéreos, hay montes sembrados de cráteres y de impactos, hay fosas comunes, por supuesto, fosas individuales, hay cuerpos que ni siquiera fueron enterrados y que los equipos forenses, por ejemplo, de la Sociedad de Ciencias Aranzadi se las han encontrado ahí tirados en superficie, combatientes a menudo abandonados en el campo de batalla, y sí, monumentos franquistas, por ejemplo, y edificios que forman nuestro paisaje cotidiano día a día. Claro, claro, eso es parte de esta arqueología de la guerra civil larga, tal como tú la defines. La arqueología, ya se anticipa antes, trabaja con diferentes metodologías materiales, trabaja mediante la estratigrafía de los yacimientos, es decir, que estudia las capas de sedimentos correspondientes a diferentes secuencias temporales. Entonces tú en tu libro haces algo más o menos similar, distinguiendo las etapas de la guerra civil según las fuentes arqueológicas distribuidas tanto en el espacio como en el tiempo. Yo creo que es interesante que nos describas esto que llamas secuencia de guerras civiles. Sí, sí, la verdad, y además está muy bien esta idea de lo estratigráfico, ¿no? Si la estratigrafía es aquello que nos guía en la arqueología, que, bueno, siempre ponemos el símil de que, ¿no?, si la historia se acumula bajo tierra y también sobre ella, como una tarta, en la que hay diferentes capas, o como una lasaña, según los gustos. Como mil hojas, claro. Eso es, sí. según los gustos culinarios de cada cual. Sí. Eso ya, ahí no entramos. Sí, es verdad que, y además, un elemento que nos suele ayudar a veces a definir un estrato arqueológico es un término muy propio de esta disciplina, que es el de el fósil director. El fósil director es aquel objeto que nos ayuda a caracterizar una determinada época. Por ejemplo, por decir un ejemplo muy general, sabemos que la cerámica rojiza tipo Terra Sigillata es una cerámica romana. Entonces nos habla del Imperio Romano, ¿no? Si encontramos eso, ese es el fósil director de todo un periodo de, bueno, en este caso de siglos. Por mi parte, una de las preguntas que me hice a la hora de hacer este análisis y un poco componer este estudio sobre la guerra, esta larga guerra civil en el País Vasco, fue, bueno, ¿cuál es el fósil director de cada época? Y en base a eso, comprender que hay varios tipos de guerra civil. O sea, dentro de la guerra civil, que solemos a veces, ¿no?, escribir en mayúscula, hubo muchas guerras civiles. Y bueno, se habla de que, como al principio, pues es una guerra de columnas, muy, muy arcaica, muy precaria a nivel material, en la que además ya empiezan a aparecer esas fosas de cuneta, ¿no?, ese terror caliente de la represión franquista. Después la guerra se atrinchera, se fosiliza, se queda quieta, ¿no? Se forma un frente estable de trincheras que nos puede recordar esos frentes de la Primera Guerra Mundial, ¿no?, esa guerra de trincheras. Y después hay una guerra relámpago en la primavera del 37, que es toda la que tenemos en mente con los bombardeos, por ejemplo, de Durango y Guernica, cuando la aviación alemana e italiana pues siembra el terror, ¿no?, en suelo vasco. Por lo tanto, ahí ya los cráteres, los impactos son el fósil director de esa guerra relámpago. Y después hay una larga guerra de ocupación, en la cual ya hablamos más de monumentos, hablamos más de las labores de reconstrucción, entre comillas, de los pueblos destruidos por la guerra. Entonces hablamos más del despliegue simbólico y propagandístico de la dictadura franquista. Por lo tanto, todos esos objetos son los que definen bastante bien esa estratigrafía, esa secuencia de guerras civiles.
Ujú. ¿Qué se puede destacar de la guerra de trincheras que mencionabas hace un momento y que, bueno, pues fue la parte de la guerra que ocupó el invierno de 1936 a 1937, sobre todo en la zona occidental de Guipúzcoa, en la linda entre Vizcaya y Álava? ¿Qué queda de estas fortificaciones? Bueno, pues estas fortificaciones, estamos hablando de zonas como, por ejemplo, para ponerle también como nombres, ¿no?, topónimos que a la gente le resuenen más de cerca, ¿no? Pues la zona de Marquina, Eibar, Elgueta, Legutio, la zona de Ayaraldea, por Amurrio, Orduña, ¿no? Pues todo eso, todo ese territorio. Estamos hablando de un frente de más de 100 kilómetros de largo, que en realidad era la frontera, una frontera. En uno de los análisis, una de las apuestas es estudiar este frente como si fuese una frontera. Básicamente era el límite entre la Euskadi republicana, es decir, ¿no?, el territorio vasco todavía leal a la República bajo el gobierno del Lehendakari Aguirre, y la España de Franco, todo el territorio en el cual ya los sublevados se habían hecho con el control y estaban ya desarrollando, ¿no?, esa incipiente dictadura. Eso en el caso del País Vasco, claro, dividió el territorio en dos. Y esa frontera es una frontera militarizada. Está compuesta por más de 210 posiciones de guerra, que, bueno, esa es parte de la aportación de esta investigación. Nos dedicamos varios años a partir de 2016, a empezar a patear los montes, también mediante teledetección, obviamente, con ortoimágenes antiguas, imágenes LIDAR, ¿no?, el escaneado de los montes, pero luego también mucho patearnos los propios montes, ponernos en contacto también con asociaciones locales de memoria histórica, con vecinos y vecinas, para buscar aquellos restos de posiciones fortificadas, porque al fin y al cabo era un frente que tenía sus puestos de control, tenía sus fortificaciones, tenía todo un paisaje de trincheras que a menudo, pues bueno, ¿no?, nos imaginamos, lo dicho antes, lo que he mencionado, ¿no?, la Primera Guerra Mundial, los frentes, ¿no?, que pueden aparecer en películas como 1917 o Senderos de Gloria. Bueno, pues hay una adaptación local de ello espectacular, todo un patrimonio bélico que atraviesa todo el territorio vasco y que, lo dicho, fue la frontera de facto entre dos territorios hasta la primavera del 37. Un frente que, bueno, surgió un poquito de la precariedad, pero que reflejaba la voluntad de resistencia también de las autoridades, los partidos y sindicatos leales a la República en el País Vasco. La fortificación quizá más conocida de cuantas hay en la geografía vasca quizá sea el Cinturón de Hierro, ¿no?, de Vizcaya. Tú le dedicas un capitulillo al Sí. Cinturón de Hierro, hablas de él como de una víctima de otra guerra, de la guerra del capitalismo inmobiliario, que causó la destrucción material de esta última línea defensiva del gobierno de Euskadi, ¿no?, que consiguió lo que no consiguieron los disparos de los enemigos. Explícanoslo. Sí, el Cinturón de Hierro de Bilbao, que quizás sí que sea el conjunto de fortificaciones más conocido, el que más tenemos en mente. De hecho, suele ser habitual, suele ser una equivocación habitual pensar que, por ejemplo, ese frente del que hemos hablado hace un momentito, el de que iba pasada por Eibar, Marquina, Legutio, etcétera, era el Cinturón de Hierro. No es así. El Cinturón de Hierro era una segunda línea, como tú bien has dicho, era una última línea de defensa. Por lo tanto, era una línea fortificada, está ya de unos 50 kilómetros de largo, en torno a Bilbao. Y el objetivo era que, en caso de que los franquistas rompiesen el frente exterior y atacasen en el territorio vasco, el territorio de esa Euskadi con Z, ¿no?, a la que hace referencia el título del libro, pudiesen detener esa ofensiva y Bilbao pudiese, bueno, sobrevivir a un asedio, ¿no?, de largo recorrido. Al fin y al cabo también estaba muy vivo el recuerdo de las guerras carlistas, en las cuales Bilbao fue asediada varias veces y en todas ellas consiguió ser la invicta villa, ¿no? En ese sentido, claro, es una línea de fortificaciones que además ahora está protegida, es conjunto monumental y hay varios itinerarios a la memoria que la recorren. El Cinturón de Hierro, claro, se sitúa en toda la periferia urbana del Gran Bilbao. Una zona que, por supuesto, claro, es uno de los principales nodos de comunicación, industria, crecimiento urbano de nuestro territorio. Es una zona altísimamente artificializada. Lo es a nivel urbano, lo que estamos diciendo, ¿no?, crecimiento urbano inmobiliario, pero también incluso a nivel ambiental, porque, por ejemplo, todas las plantaciones de eucalipto, coníferas, bueno, en fin, tendidos eléctricos, de todo, ¿no? Es el lugar en el que más población se concentra, más actividad económica. Por lo tanto, también es el lugar en el cual, sí, el Cinturón de Hierro es curioso. El Cinturón de Hierro tuvo poca utilidad práctica en el periodo del 36 al 37,
realmente es famoso, que además la traición de uno de los diseñadores, ¿no?, Alejandro Goicoechea, facilitó a los franquistas poder romperlo y avanzar sobre Bilbao. Bueno, pues el cinturón de hierro es cierto que cayó en muy poco tiempo. La mayor parte del mismo además nunca se empleó, nunca se utilizó. Fue todo un esfuerzo colectivo gigantesco para algo que al fin y al cabo pues no pudo funcionar. Y sí, arqueológicamente los mayores daños que ha sufrido el cinturón de hierro, claro, no muestran las cicatrices de las batallas del 36-37, sino que muestran las cicatrices pues de un tramo en el que, por ejemplo, se construyó una urbanización, otro en el que se construyó un túnel, otra autopista. En fin, el cinturón de hierro, aunque nos da mucha información arqueológica, todavía se conservan buenos tramos y la verdad que hay trabajos muy buenos al respecto. Yo hablo incluso por mi propia experiencia. Cuando a mí me tocó excavar un pequeño tramo del cinturón de hierro, justo nos tocó una parte que había sido enormemente dañada por la construcción de una urbanización en primera línea de costa. Así que bueno, pues por eso sí, esa cosa, ¿no?, de que el cinturón de hierro no fue vencido tanto por el fascismo, pero sí, el capitalismo le ha hecho bastante pupa, la verdad. A lo largo de varios años excavasteis en el monte Ascuren, sobre el valle de Arrastaria, que fue escenario de una batalla encarnizada en la que precisamente combatió la persona a la que citaba al principio, Mateo Balbuena, el último superviviente de la guerra civil que ha fallecido el pasado verano. Señalas en el libro que en este caso la arqueología permitió hacer una auténtica autopsia de las distintas etapas tecnológicas del conflicto, o sea, no tanto ya cronológicas, sino tecnológicas, ¿no? ¿Cómo es esto? Bueno, el monte San Pedro Ascuren, como dices, se sitúa en esa zona del Valle Arrastaria, entre Orduña, Murrio, Urkabustaiz, ahí en el occidente, ¿no?, de la comunidad autónoma vasca. Y fue un monte que siempre fue frente de guerra, casi todo el tiempo que duró el conflicto, la contienda abierta, ¿no?, desde el verano del 36 hasta el verano del 37. Es un frente que está muy bien conservado porque precisamente, hilándolo con lo anterior, bueno, el crecimiento urbano no le ha hecho daño, es una zona, la verdad, que predominantemente agrícola, ganadera. Bueno, la verdad que se conserva estupendamente bien, además de ser un lugar paisajísticamente muy bello. Es la zona de la Sierra Salvada, el Parque Natural del Gorbea. Paradójicamente, frente a esa impresión tan bonita y bucólica, fue un lugar de guerra y sangre espectacular. Varias batallas, la última fue realmente cruenta, con participación de aviación alemana, carros blindados italianos. Y sí, esa idea de la autopsia, pues porque, bueno, en San Pedro hemos hecho varias campañas de excavaciones, siempre con una cantidad de objetos recuperados espectacular, hablamos de más de 1000 objetos por campaña. Pues podemos acercarnos muy bien al día a día de esos batallones vascos que estaban defendiendo San Pedro, batallones que además, por cierto, eran cada uno de un color político diferente, eran anarquistas, comunistas, nacionalistas vascos, había un poquito de todo. Hemos podido conocer su día a día, hasta una vez encontramos fragmentos de un periódico de la época, un ejemplar del diario Euskadi del 5 de mayo del 37, y luego ver cómo toda una especie de una tormenta de metal, una verdadera hecatombe a nivel militar, bélico y tecnológico, acaba con toda esa resistencia. Y entonces es cuando los franquistas atacan y conquistan el monte San Pedro Ascuren. Bueno, pues eso se ha podido ver bastante bien a nivel arqueológico en un ejercicio que a veces hablábamos de que, bueno, que es CSI San Pedro o CSI Ascuren, ¿no? Un poquito, sí, policía científica. Pero es verdad que también tengo que decir, es una referencia que, por ejemplo, los más jóvenes ya no lo entienden porque no han visto la serie, con lo cual hemos tenido que ir cambiando de referentes. Sí. Y lo de la autopsia viene también, aparte de esos ecos, ¿no?, de hacer un poquito de estudio forense de una batalla, estudio forense de un campo de batalla, con un enorme grado de detalle gracias a la buena conservación del lugar. Además es porque autopsia, bueno, en su etimología griega original viene autopsia, que era el principal valor que daba, por ejemplo, historiadores clásicos como Heródoto. La autopsia en realidad significaba ser testigo. Era esa idea de que tú conocías algo de primera mano. Y eso para los historiadores antiguos era lo más importante, poder conocer el pasado de primera mano. Y la arqueología te permite un poco jugar a eso, ¿no? Aunque no hemos podido vivir de primera mano las batallas de San Pedro, la batalla de Ascuren, bueno, después de 80, 90 años están ahí, los restos siguen estando ahí. Todos los fragmentos de metralla, diferentes tipos de casquillos que nos hablan además de cómo el ejército vasco tuvo que recurrir a armas traídas de todas partes del mundo mediante un tráfico de armas clandestino, ilegal, soportando un bloqueo franquista. Bueno, en fin, una cantidad de historias enorme, a veces incluso
incluso con nombres de apellidos, como cuando nos apareció una chapa de identificación de un miliciano. Bueno, todas esas historias tan crudas que nos hablan de un perfil, por cierto, muy poco épico, muy poco glorioso de la guerra y seguramente bastante más humano, ¿no?, que lo que nos quieren contar los relatos de los partes militares, los grandes oficiales. ¿No? Siempre buscan maquillarlo y crear todo de ello algo heroico. Bueno, pues algo bastante más crudo, pero que nos sitúa muy bien en esa precaria resistencia vasca republicana. Claro, es cuando ves ahí verdaderamente el latido de la persona, ¿no?, que estaba ahí viva. Así, Ves, le pones prácticamente casi le pones cara y ojos, ¿no?, a la persona así que es. estaba en aquel momento. Eso es una sensación muy impresionante como arqueólogo, ¿no?, cuando te encuentras estas cosas. Sí, sí, totalmente, porque, bueno, además que la arqueología te hermana con los lugares que estudias de otra manera, porque a diferencia de la investigación en archivo, de la que no renuncio y de hecho hago mucha investigación de archivo, la investigación de archivo tiene algo cómodo, que más o menos estás en un lugar cerrado, una temperatura constante, ¿no? Un espacio más o menos agradable de interior. En cambio, la arqueología te hace vivir, en cierto modo, hacer las condiciones en las que estaba esa gente. En San Pedro, a más de 700 metros de altura, hemos estado excavando a veces incluso en otoño e invierno, y hemos podido empatizar bastante con lo duro que tenía que ser excavar trincheras ahí arriba. En nuestro caso, apenas igual campañas de menos de un mes, y imaginarte lo que era aquello de estar medio año allí. Y sí, claro, te encuentras con las trincheras, por ejemplo, ¿no?, que son espacios estrechos, sucios, húmedos, en los que es imposible mantener nada limpio, en los que es imposible mantenerte seco o mínimamente cálido. No podías hacer fuego, era la primera línea del frente, y encima eso, hablamos de kilos y kilos, y no es ninguna exageración, de casquillos, de metralla, objetos esparcidos por todas partes, ¿no? Es verdaderamente es una desgracia. Y encima, claro, en nuestro caso no es solamente quedarnos con la experiencia solamente subjetiva, sino que, bueno, el análisis de todo el contexto te ayuda también a comprender mejor todo el conflicto. Te acercas a la experiencia individual de cada combatiente, pero además situándolo en un contexto histórico, político, general, claro. Claro, claro. Bueno, ya nos has explicado, Josu, que esta guerra larga de la que hablas se prolongó después de unos años, bastantes años más allá de la contienda, con el sometimiento y con el castigo de los derrotados y a la vez con la exaltación de los vencedores. ¿Qué valor le atribuyes a los elementos erigidos por el franquismo tanto para la represión, el castigo de los derrotados como para el elogio de su causa? ¿Eres partidario de eliminarlo o, por el contrario, crees que hay que mantenerlo, contextualizarlo? ¿Cuál es tu punto de vista? Pues es una gran cuestión, y sobre todo lo que me parece más feliz de todo es que tengamos este debate. Eso es lo más feliz de todo, porque es lo que no existió en dictadura, claro. Esta memoria asimétrica que solamente, ¿no?, buscaba enaltecer a los vencedores y olvidar y castigar a los vencidos, esto era lo que no existía. Después, en los años después de la transición, ha habido mucho, pues bueno, esa idea de, ¿no?, un legado incómodo, que tampoco era bueno hablar de ello, y creo que lo bueno de hoy en día es que sí que hablamos de ello. Bueno, yo además trabajo en la Universidad Pública de Navarra, y allí en Iruña el debate sobre el monumento a los caídos está muy, muy vivo, Claro, ¿no? efectivamente, sí. La verdad que es estupendo que exista este debate. En ese caso, bueno, soy favorable. A ver, al fin y al cabo, mi tratamiento en este libro ha sido el de los monumentos como ruinas arqueológicas. Esa es un poco mi apuesta. Y entiendo que es un poco extraña, pero está bien, porque además creo que quita épica, quita valor, ¿no?, valor con V mayúscula a estos monumentos. Es tratarlos más bien como restos de una dictadura, ¿no?, caduca, obsoleta y, bueno, aunque siempre hay tentaciones regresivas, pero bueno, una dictadura del pasado, al fin y al cabo, que siguen en el presente, ¿no?, y que por lo tanto sí que requieren una gestión en el presente. Y la mayor parte de los monumentos y simbologías es verdad que se han retirado, y eso es algo bueno, aunque yo creo que, bueno, lo planteo un poquito de manera, ¿no?, sobre todo más para el debate, no como una regla que tenga que seguirse en cualquier caso. Que se retire o no, sí que haya una documentación arqueológica de lo que hay. Es decir, que sí que podamos saber cómo está, qué elementos tiene, qué simbología tiene, qué discurso nos quiere imponer. Y realmente comprobar también en cada contexto si es capaz realmente de imponer dicho discurso, no si realmente afecta o no. Yo por eso, bueno, en ese sentido, soy favorable a los derribos, soy favorable a las contextualizaciones, porque creo que según cada contexto, ¿no?, y también según las reclamaciones colectivas y también el propio elemento en sí es diferente. En el caso, ya digo, si existiera, por ejemplo, quizá un museo arqueológico del franquismo, igual podría ser un lugar estupendo para poder mostrar todo ello, claro.
Eso también está ahí. Con eso no le quiero quitar esa idea de que a veces se dice los monumentos franquistas, bueno, es historia, es parte de la historia y ya está. Que sea parte de la historia y ya está no quiere decir que no tenga todavía una carga de dolor o de humillación. Eso lo puede seguir teniendo. Lo tiene el patrimonio colonial. Ya han pasado a veces 500 años desde aquello. Pero para muchas comunidades en el mundo tiene una carga de dolor y de castigo importante. Creo que eso hay que tomarlo en cuenta. Creo que la historia tiene que tener empatía. Creo que tenemos que tener empatía. Pero creo también que podemos a veces darle la vuelta, ¿no? Y no solamente derribando, sino también darle la vuelta a su significado y desactivándolo, incluso aprovechando instituciones que tenemos tan estupendas como, por ejemplo, sí, los museos. Bueno, pues una mirada a la guerra civil en el País Vasco desde los paisajes de la arqueología, desde esas ruinas arqueológicas que pueden estar en el monte, cerquita, en la orilla de una gran autovía por la que circulan cientos de coches cada segundo prácticamente, o en el centro de las ciudades. Aquí mismo en el centro de Bilbao pues tenemos algunas de estas ruinas arqueológicas tal y como las define Josu Santamarina. Recuérdanos el título del libro, Juan, por favor. Euskadi en ruinas, arqueología de la guerra civil en el País Vasco, 1936-1948, de Josu Santamarina, publicado como siempre muy bien editado por San Soleil Ediciones de Vitoria-Gasteiz, con fotos, planos, etcétera, un gran trabajo editorial también. Pues gracias, Josu, eskerrik asko a los dos y Juan, en un par de semanitas nos escuchamos de nuevo. Nos escuchamos. Eskerrik asko, Josu. Agur. Eskerrik asko zuei, agur, agur.